Hoy vamos a hablar de la Biblia y el liberalismo clásico, basado en el libro intitulado Biblia y Gobierno Limitado del profesor Alberto Mansueti. La primera pregunta es: ¿qué es la cosmovisión bíblica? En la Biblia notamos una visión completa de la realidad, que sea sobrenatural y también natural. Incluye a Dios, incluye al hombre, pero también incluye la familia, la educación, la justicia, la economía y el gobierno. La Biblia establece el gobierno limitado como un sistema de gobierno bíblico, así como protege la propiedad privada y respeta el carácter privado de las instituciones y de las esferas sociales, como la familia, la educación, la empresa y la iglesia. Y por tanto, es parte del gobierno limitado. Todos debemos respeto a una autoridad, pero la Biblia dice también que si se exceden en los límites, los cristianos, como dice en Hechos 5:29, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ¿el gobierno limitado es un modelo cristiano? El capitalismo es simple y llanamente la economía libre, la cual resulta de aplicar el modelo de gobierno limitado a sus funciones propias, que son solo tres, y es la función de seguridad, la de justicia y de la administración de obras de infraestructura. Por lo tanto, el gobierno limitado es un modelo cristiano. Es un modelo justo, moral, pero también un modelo eficiente. Un gobierno limitado en sus funciones, que hemos dicho es seguridad, justicia y infraestructura, y también en sus poderes y en sus recursos, en el número limitado de impuestos, lo que implica un bajo gasto fiscal y, por lo tanto, bajos impuestos, mejor si es un solo impuesto. En este sistema político se inspira el gobierno de los jueces, por ejemplo, que vamos a ver más adelante, que se establece como modelo en los primeros 5 libros de la Biblia, llamados el Pentateuco, o en hebreo la Torá. La Biblia condena como injustos a los modelos estatistas, como por ejemplo el faraónico en Egipto. Justamente en el Éxodo vemos la salida de la esclavitud del pueblo de Egipto, del pueblo de Israel, conducidos por Moisés en el desierto. La travesía duró 40 años porque se recordaron pequeñas comodidades que tenían cuando estaban de esclavos, como por ejemplo la carne de pescado, los ajos, cebollas, como lo dicen en Números 11 del 1 al 6. Por lo tanto, la esclavitud puede tener sus ventajas, y por eso es que mucha gente prefiere vivir bajo la esclavitud del Estado, del estatismo, y por eso la servidumbre puede ser voluntaria. Así el pueblo de Israel dudó y retrocedió, pero ya sentados en la tierra prometida, una nueva generación experimentó la libertad bajo leyes justas, en medio de pueblos sometidos por tiranías, que se puede llamar estatolatría, o sea, hacer del Estado un dios. La política, por lo tanto, es importante para Dios. En esos 5 primeros libros del Pentateuco nos hablan de las leyes. Algunas son religiosas, relativas a la adoración, al culto, y otras son normas morales. Pero también hay leyes jurídicas, casi todas con sus penas de incumplimiento. Hay sobre derecho de familia, derecho de obligaciones, derecho penal. Entonces, ¿los cristianos pueden hacer política? Algunos dicen que si tú tienes fe en Dios, no necesitas de instituciones fuertes en tu país, ni de partidos que te defiendan. Algunos dicen que la Biblia no apoya ningún sistema político. Esto es una posición antipolítica. Muchos pietistas lo defienden, que dan más importancia a la experiencia religiosa personal de Cristo que a un estudio de la Biblia, en vez de tener un equilibrio. Veremos que la ley de Moisés y todo el Antiguo Testamento apoyan a que el cristiano haga política. Por ejemplo, en los 10 mandamientos, no tener dios falsos es una garantía contra la estatolatría o la adoración del Estado. No matar, no robar, no codiciar ni mentir son garantías de los derechos de la vida y de la propiedad. Para aplicarlas se establecieron instituciones cuyos principios son de validez universal, como por ejemplo el debido proceso y el gobierno limitado. El gobierno limitado entonces
se instauró en el pueblo de Israel, y si el pueblo quería reinado, se dispone los límites. En Deuteronomio 17 dice: el rey no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto para aumentar caballos, porque Jehová les ha dicho: no vuelvan nunca por este camino. Pero la corrupción es inherente al sistema estatista. Solo un cambio de sistema, una democracia liberal, evitaría la corrupción. En Deuteronomio 28 establece las bendiciones del pacto, los buenos resultados por cumplir con las buenas leyes y los resultados malos por incumplirlas. Es por eso que los primeros presidentes cristianos y otros presidentes que los siguieron tomaron posesión jurando sobre la Biblia abierta, pero además en este capítulo preciso de Deuteronomio 28. Desde el tiempo de Josué se practicó la autonomía. Entonces estamos hablando del gobierno de los jueces. Y un juez era reconocido en su aldea, es el principio de seguridad, de justicia y de obras públicas. Si el juez de esa aldea desempeñaba bien esas tres funciones públicas, adquiría prestigio, y otras aldeas demandaban sus servicios. Y si lo hacía bien, era reconocido como juez de Israel, y había un consejo de jueces de Israel. Esa confederación de tribus fue una sociedad sin Estado, pero con leyes, y con un gobierno, aunque limitado. La reunión de los jueces constituye ese consejo colegiado. Y en el mismo libro de Jueces nos cuentan la historia de Abimelech, que era un caudillo que se pone en rebeldía contra el gobierno de los jueces y dice: es mejor ser gobernado por uno que por ser gobernado por 70. Entonces vemos ahí un liderazgo personalista, mesiánico, que nos suena muy familiar hoy en día. Busca apoyo en el tribalismo colectivo, les dice: yo soy de su propia sangre, y va, dice la Biblia, a alquilar hombres ociosos que lo van a seguir. Y eso también nos suena muy, muy parecido en la época actual. También hay que citar la parábola de la zarza inútil, una gran lección de ciencia política, ¿no? Y nos dice que si los emprendedores productivos se automarginan de la política, van a llegar estos Abimelechs con sus hombres alquilados a tomar el poder. Porque si tú no te metes en política, la política se va a meter con tu vida, con tu familia. Otro ejemplo es la Torre de Babel. Ya en el libro de Génesis se narra cómo el emperador Nimrod fue castigado por querer hacer de Babel un imperio mundial, estatista y con mucha arrogancia, ¿no? Entonces fue castigado cuando se impusieron los 1000 idiomas que hablaron en la Torre de Babel. Ya en la época de Saúl, que fue el primer rey de Israel, que gobernó entre 1020 a.C. a 1000 a.C., cuenta en el primer libro de Samuel que también Saúl se envaneció y pretendió usurpar las funciones del sacerdocio. Dios entonces ordenó a Samuel consagrar secretamente a David. También hay que citar la historia de la viña de Nabot, este pasaje que pone de manifiesto la doctrina política de la Biblia a favor de la empresa privada y contra los abusos del estatismo y del socialismo. Trata sobre una finca que fue expropiada por el rey Acab, lo que provocó la justa indignación y protesta del profeta Elías. El olvido de las lecciones de la Biblia sobre estos sistemas de gobierno ha llevado y lleva a millones de cristianos a entregar el poder a los partidos de izquierda y con su voto, como por ejemplo aquí en Bolivia. En el libro de Daniel, un pasaje nos dice: Dios pone y quita reyes, pero esto alude a la historia de salvación y muchas veces es sacado de contexto. Es solo una crónica de las intervenciones de Dios con un propósito divino. Pero en los siglos XVII, XVIII se va a usar esa frase fuera de contexto para legitimar el derecho absoluto de los reyes y el deber de obediencia a las autoridades políticas de turno. Y ahora es igual con algunos presidentes.
En este versículo sacado de contexto se olvida que la Biblia también nos dice en Hechos 5 que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. En el libro Segunda de Reyes 22 describe el modelo de la reforma, el del rey Josías, que recuperó la ley, encontraron la ley en el templo que estaba olvidada, y la leyeron y además la entendieron y la aplicaron, pero no solo la parte religiosa y la del culto, sino entera y completamente, incluyendo las partes de la Torá, del Pentateuco, sobre la Constitución, sobre la justicia distributiva y el gobierno limitado. Las personas se arrepintieron, dejaron de andar por los malos caminos y se restableció entonces un gobierno limitado. La importancia de razonar. En muchos versículos, por ejemplo en los Salmos, el Salmo 32:9 nos dice: no sean como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Podemos decir que el misticismo es contrario a la razón y es por completo ajeno a la Biblia y a la tradición bíblica. En la Biblia es concluyente en pro del gobierno limitado. No confíen en los príncipes, nos dicen en el Salmo 146. Pero para entender bien la palabra de Dios, el creyente debe hacerse pensante. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué nos dicen? Bueno, el Nuevo Testamento es el Evangelio de las Buenas Nuevas de la salvación y es también todo el Evangelio del reino de Dios. Son las dos cosas. Cuando oramos y decimos: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra, significa que todos sus estatutos y mandamientos sean cumplidos y que no sean olvidados. Traen normas para todas las naciones, válidas en todo tiempo. Los países han aplicado los principios bíblicos de gobierno limitado, han tenido mucha más prosperidad. Y Dios quiere que los cristianos expliquemos a todos el Evangelio del reino y de esa manera ser sal de la tierra y luz del mundo, predicando las normas del reino, por ejemplo en el Sermón del Monte, en Mateo 5:17, lo cual implica que si hay mucho desorden, crimen, inseguridad, es que la responsabilidad es nuestra, no la de Dios. Somos nosotros que nos hemos alejado de Dios. Los cristianos sabemos que nuestras vidas personales y familiares deben ser renovadas conforme a la palabra de Dios, pero renovación también se necesita en el campo de la educación, de las empresas, de la política y de la sociedad. Y es por eso que debemos construir el reino de Dios. Construir el reino de Dios es la tarea pendiente que Cristo nos encomienda a los cristianos para esta vida. Y lo hizo por medio de unas parábolas que enseñan los principios del reino. El pueblo de Israel esperaba a su rey o a su Mesías. Ellos esperaban algo físico que iban a encontrar y no creyeron en el rey hijo de Dios. En Romanos 14:17 leemos que porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Reiteramos, el reino de Dios no es algo físico, es algo espiritual. Es Cristo mismo nuestro rey, y ese reino está dentro de nosotros, es algo inconmovible. Dice que es justicia, paz y gozo. En la parábola de los talentos, en Mateo 25:14, nos habla de un hombre que llamó a sus siervos y les dio conforme a sus capacidades. A uno les dio 5 talentos, a otro les dio 2 y a otro le dio 1. El primero ganó 5 más, el segundo ganó 2 más y el tercero cavó un hueco en la tierra y escondió su talento. A este último el amo lo castigó quitándole el talento y se lo dio al que tenía 10 talentos. Este es el principio de mayordomía en economía, que estamos aquí para administrar las cosas de Dios, que sea la empresa, que sea la familia, que sea el país. Y en esta parábola de los talentos, Dios confía sus dones y talentos a los hombres con la obligación de que los desarrollen y espera una respuesta fructífera por parte de cada hombre y que la inactividad por tener miedo, exceso de preocupación, en hacer rendir los talentos recibidos, es criticada por el propio Jesús. En Juan 18:36 nos dicen que mi reino no es de este mundo. Hemos escuchado varias personas que dicen, sí, pero no voy a hacer política porque
dice que mi reino no es de este mundo. Es cierto que procede del alto, pero es para este mundo. No obstante, este pasaje se cita hoy como un apoyo de una idea contraria, que este mundo tiene derecho a darse sus propias leyes independientemente de Dios, ni no aplicar las leyes de Dios. Pero este mundo es creación de Dios, quien le dio sus leyes naturales, como por ejemplo las leyes de la economía, en perfecta armonía con otras, para su bien. Al contrario, el mal en este mundo es resultado de la desobediencia a la ley revelada mediante el humanismo. También leemos que Pablo recomienda obedecer a las autoridades. Y, por ejemplo, también en otro pasaje dice a Timoteo orar por las autoridades. Es cierto, esos son pasajes que con frecuencia citan muchos cristianos socialistas que apoyan la obediencia ciega al Estado. Pero la obediencia cristiana a los gobernantes no es incondicional, sino en cuanto las autoridades guarden los límites. Pablo mismo, el firmante de la carta, desobedeció a las autoridades establecidas y por eso fue llevado a prisión y a la muerte. En 20:25 Jesús les dijo, pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ese es otro cliché que sacado de contexto, que muchas veces escuchamos. Jesús quiere enseñarnos que el reino de Dios ha llegado y con él todas las relaciones del hombre se han transformado, las relaciones con Dios y también con sus hermanos. El poder político es una herramienta necesaria para el desarrollo del bien común, pero nunca es absoluta, siempre sujeta a la voluntad de Dios. El criterio de verificación que nos permite saber si este poder debe ser respetado es si hay libertad y dignidad de las personas. Si las personas viven en libertad y dignamente, si la justicia es veraz y todos tenemos acceso en igualdad de oportunidades a los bienes de la vida, podemos decir que el poder político del Estado merece respeto y los ciudadanos tenemos que cumplir con esas obligaciones, entre ellas la de pagar los impuestos. Pero aún así, los cristianos debemos saber que todo poder humano es relativo y debe ser cuestionado a la luz de la voluntad de Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña? Es que las facultades humanas del entendimiento, emociones y voluntad han sido heridas por el pecado original de Adán y por eso la inteligencia a veces se nubla. Que el orden natural no es tan espontáneo, apenas es natural en el sentido de ser conforme al bienestar del ser humano. Y tres, que el problema es el sistema estatista, que se encarna en leyes muy concretas. Entonces el mayor poder público es de hacer leyes, y así como el Estado babilónico se impone mediante la promulgación de leyes malas, el gobierno limitado debe derogar esas leyes malas, no solamente enmendarlas, y hacerlo de forma radical, no en pequeños cambios. Por lo tanto, la acción política es necesaria. No queremos más ingenierías sociales gubernamentales. Se requiere una acción política a favor de la libertad individual. El socialismo es una rebelión contra el capitalismo y contra el orden natural y contra la verdad. Tales valores requieren defensa activa y esa defensa casi siempre se hará con la Biblia en mano.